por ejemplo, yendo a enseñar ética a alumnos, porque yo enseñaba ética, con cosas que no estoy de acuerdo, que me parecen... Entonces yo le dije al último campo donde trabajé, yo no puedo, o sea, yo me siento mal como conmigo mismo de intentar defender algo en que yo creo que no se puede defender. Entonces, por una cuestión de coherencia, y yo no soy, aparentemente, porque me han puesto el cartel de conflictivo. Yo no soy conflictivo, yo no peleo con nadie. De hecho, yo no tengo gente con la cual pelee. Nunca, de hecho, nunca he estado en una pelea, ni física ni dialéctica. Yo le escapo a las peleas. Yo escribo. Sí, mire, Yo le digo así en broma. claro, Le claro. digo en broma a la gente, ten cuidado de ser enemigo de un escritor, porque eso es otra cosa. Porque los escritores tarde o temprano terminamos diciendo lo que tenemos que decir por escrito. El sábado es un día de fiesta. ¡Woo! Vamos a alabar a Dios. Canta con alegría como Jesús. Hola Jesús, aquí estamos todos unidos, listos para adorarte en tu día. Desde el principio nos amaste, tu corazón quería expresarse, nos diste un regalo eternal. Oh. Tan solo en 6 días hiciste el mundo y todo lo que existe. Mas el séptimo fue especial, creador de todo. Te adoro en tu sábado, te agradezco por tu santo día, en que pueda reposar en ti. Sábado glorioso, delicia santa de Jehová, regalo para el mundo que creaste. Te adoraré, Señor Jesús. Pasó el tiempo y olvidamos, y así nos alejamos del regalo que un día nos unió. Sí, pero mandaste a tu Hijo para mostrarnos el camino, y con su ejemplo restauró. Creador de todo, te adoro en tu sábado, te agradezco por tu santo día, en que pueda reposar en ti. Sábado glorioso, delicia santa de Jehová, regalo para el mundo que creaste. Te adoraré, Señor Jesús. Escucha mi oración. Es el día más glorioso. Tú me escuchas y yo te
te canto. Canta fuerte conmigo. Es el día más glorioso. Tú me escuchas y yo te canto. Es el día más glorioso. Tú me escuchas y yo te canto. Señor, te canto. Yo te canto en tu día santo, Señor. ¿Cómo están mis queridos amigos de Nexos? Estamos muy contentos de que estén con nosotros hoy otra vez y tenemos un invitado súper especial también, como lo vamos a tener durante todos estos tiempos, estos meses que vienen. Y como ustedes ya vieron, este gran título, ¿no? Destructor de mitos. ¿Será que hay mitos en la iglesia? Bueno, hay muchos, ¿no? Hay muchos. Personalmente yo he crecido con algunos de ellos y me ha costado mucho aprender que son solamente mitos o, qué sé yo, tradiciones que se han hecho y que se siguen haciendo sin saber por qué se siguen haciendo. En fin, hoy tenemos a nuestro querido pastor Miguel Ángel Núñez. Vive actualmente en España, así que está en el otro lado y le agradecemos por tomarse el tiempo de estar con nosotros. Queremos darle la bienvenida a nuestro querido pastor, puede entrar ahora mismo. Bienvenido a Nexos, Nexos Comunidad. Nexos es un grupo de jóvenes que está con muchas ansias y ganas de revolucionar. Así es que bienvenido. Es un gusto de estar con ustedes, un gusto de participar en esta entrevista. Sé lo que están haciendo, me parece estupendo, llegando a un público que normalmente no llegamos y que mantenemos un poco alejados, o como diría Burisma, en los márgenes. Así es. Bueno, hoy estamos nuevamente de banquete con usted, pastor, y nosotros nos conocemos ya desde hace algunos años. Antes de que nos conociéramos formalmente, aunque mucho en las redes, pero yo ya había escuchado también hablar de usted. Y bueno, ¿por qué no empezamos con esto? Díganos, ¿quién es Miguel Ángel Núñez? ¿De dónde es? Mucha gente no sabe específicamente de dónde es porque usted ha estado en muchos lugares, ¿no? Así que empiece con su niñez, con sus primeros años y cuéntenos un poco. Yo suelo decir que eso es un accidente porque yo me considero más ciudadano del mundo. Nací accidentalmente en Argentina, pero me crié en Chile. Toda mi niñez, mi adolescencia, la pasé en Chile. Me crié en un puerto, en una ciudad muy linda, en el norte de Chile, a 400 kilómetros de Perú, que es la ciudad de Iquique. Es una ciudad muy hermosa, de muchas playas. Me crié frente a la playa. Pertenecí toda mi niñez hasta mi adolescencia a la iglesia bautista. Mi tío era el pastor de la iglesia.
la persona que yo más admiré en mi niñez y en mi adolescencia, el tío Guillermo, que era el pastor de la iglesia de allí. Luego mis padres se divorciaron y junto con el divorcio de mis padres me fui contra mi voluntad y regañando y muy molesto al Colegio Adventista de Chillán. Y la razón por la cual fui allí es porque no habían vacantes en el Colegio Bautista de Temuco. Entonces mi abuelita, que era adventista, les sugirió a mis padres que me dejaran ir al Colegio Adventista, que está relativamente más cerca de Iquique, que hay 2.500 kilómetros, y Chillán está a 400 de Temuco. Entonces me dicen, déjenlo que vaya allí, cuando haya matrícula lo cambian al otro colegio. Así que finalmente llegué al Colegio Adventista, no gustándome el estar allí, pero terminé quedándome. Allí pasé toda mi adolescencia. Luego salí a estudiar a la Universidad de Chile, estudié medicina. Dejé la carrera de medicina porque descubrí algunas facetas de mí mismo que no conocía, que la fobia a la sangre, por ejemplo, y el tener mucha complicación con el sufrimiento físico de otras personas. Y decidí hacer lo que había querido hacer al terminar secundaria, que era estudiar teología para convertirme en pastor, porque ese fue mi sueño desde niño, ser pastor bautista, pero después me hice adventista. Pero mi madre puso un grito en Júpiter cuando se enteró que yo quería ser pastor adventista y me dijo, nada, ni muerta, cuando te vas a estudiar otra cosa y cuando estudies otra cosa, haz lo que quieras con tu vida, pero teología no. Pero al final me fui contra la decisión de mi madre, así que estudié teología. Yo he sido una persona muy inquieta intelectualmente, así que ingresé a trabajar a la obra adventista a 2 años, y a los 2 años abandoné en realidad no abandoné, pedí permiso y me dieron permiso y me fui a estudiar. Y estudié 2 licenciaturas en la Universidad de Concepción, licenciatura en filosofía y psicología. Y de allí regresé a mi alma mater, la Universidad Adventista de Chile, y ahí comenzó mi peregrinar en la obra como docente fundamentalmente, como profesor de teología, etc. Después hice posgrado, etc. Y eso me llevó a trabajar en diferentes instituciones en 30 años. Trabajé en Chile, trabajé en Argentina, en la Universidad Adventista del Plata, donde además fui pastor de la iglesia de la universidad, y trabajé en la Universidad de Peruana Unión, en Perú, un país que nos quedamos enamorados de la comida. Sí, quiero interrumpirlo un momentito ahí, antes de que continúe. Usted ha dicho algo sumamente interesante, que creo que puede admirar a muchos, pero usted no es alguien que ha nacido en la iglesia adventista, es lo que acaba de decir, que viene de de una familia que su mamá inclusive estaba sumamente enojada por lo que usted quería hacer. Claro. O sea, tiene un pasado distinto. ¿Cómo fue esa fase de su vida en cuanto a las enseñanzas adventistas? ¿Nos puede platicar un momentito algo acerca de eso? ¿Cómo es que de repente, siendo bautista, ahora estando en una iglesia adventista, cómo fue esa qué sé yo, cómo se convenció? Bueno, eso fue una situación muy interesante. Yo fui muy rebelde a estar en el colegio adventista porque no quería estar ahí. Recuerdo que ponían 24 amonestaciones y cuando te ponían 24 amonestaciones tú estabas expulsado, y con 15 amonestaciones quedabas como, no me recuerdo la palabra que utilizaban, pero condicional.
Así que, que te quedabas mirando y cualquier otra cosa que hacías podías frenar. En las 2 primeras semanas que yo estuve en el colegio adventista me gané 15 amonestaciones. Así que en las 2 primeras semanas quedé condicional, porque yo era muy rebelde a estar allí. No era una persona violenta ni peleadora, nada. Yo era una persona tranquila. Simplemente no estaba contento con estar en el colegio. Recuerdo muy bien que si hubieran intentado ganarme para el adventismo, las primeras semanas hicieron todo lo posible para que yo no fuera adventista. Porque siempre he contado la anécdota de que las primeras amonestaciones que me pusieron en el colegio fue porque salimos a caminar un sábado de tarde. En la Universidad Adventista de Chile está frente a un río. Yo me crié en el desierto, así que yo estaba fascinado con el río. Cada vez que podía me arrancaba un rato al río, porque me encantaba. Nunca había estado al lado de un río de esa forma. Y cuando nos dijeron el sábado de la tarde que íbamos a salir a caminar, yo pensé, nos van a llevar al río, pero en vez de llevarnos por el río, nos llevaron por un camino de tierra. Pasaban los vehículos, nos dejaban llenos de tierra. Y yo a cada rato preguntaba dónde está el río, y los chicos me miraban haciendo, pero el río, ¿por qué? ¿Cuándo nos vamos a ir a bañar? Y todos me miraban con esos rostros condescendientes, como diciendo, nosotros sabemos algo que tú no sabes. Y luego llegamos a un lugar donde habían unas copas de agua, había mucha agua, y yo pensé que no íbamos a bañar cuando nos dijeron que descansáramos 15 minutos y de vuelta al colegio. Así que yo llegué derechito a la ducha, y lo que me extrañó en ese momento fue que el único que se estaba duchando era yo. Y cuando estaba duchando, en medio de la ducha, muy contento yo de que habíamos llegado de la tortura de caminar por un camino de tierra y con un sol abrasador, abre la puerta de la ducha alguien muy molesto y me dice, ¿tú qué estás haciendo? Y yo le digo, así medio riéndome, me estoy bañando. ¿Y por qué te estás bañando? Porque estoy sucio. Yo no entendía nada, no entendía lo que me estaban preguntando. El hombre se fue, golpeó la puerta, y cuando llegué a mi habitación me encuentro con mis primeras 3 amonestaciones por transgresión del sábado. No tenía idea qué es lo que era el sábado, ni qué era transgresión del sábado. Esa fue mi primera situación. Guardé eso durante años. Yo siempre he dicho que alguien me lo robó porque lo usaba de ilustración sobre el legalismo. Luego alguien me dio a leer un libro que yo me puse a discutir con ese libro. Y el factor interesante fue que llegó el invierno. Yo nunca había visto llover, nunca, o sea, literalmente nunca. Me crié en el desierto, nunca vi lluvia. Así que cuando vi la lluvia me volví loco, salí a mojarme y claro, me agarré una gripe horrible. Y así que estuve 3 días ahí en cama, y mi compañero de pieza, el jefe de pieza, el que nunca discutía conmigo, no sé si ustedes saben, cuando alguien quiere discutir y hay alguien que no discute, es como que te echan sal en una herida. Un día me dice, ¿a ti qué te gusta leer? Porque yo siempre fui muy buen lector. Me tiró un libro sobre la cama que no tenía la tapa ni la primera página. Y me dice, léete ese librito, tú que hablas tanto, que te gusta leer. Me parece que este libro te va a gustar. Y así que me largué a leer el libro y me encantó desde las primeras páginas, y me lo leí, me lo debo haber leído en esos 3 días 3 o 4 veces, y todo el resto me miraba condescendiente. ¿Ustedes leyeron este libro? Claro, después, cuando ya me vieron, mi compañero de pieza me vio muy convencido con el libro, me dice, ¿tú sabes quién escribió ese libro? No, lo digo yo. Bueno, ese libro lo escribió Elena G. de White, esa persona que tú hablas tanto en contra, que es una profeta. Yo no utilizaba epítetos muy correctos. Y el libro se llama Camino a Cristo. Y yo me quedé callado, porque iba a decir, nunca había leído, yo simplemente repetía lo que me habían dicho.
Así que mi primer acercamiento real con el adventismo fue a través del libro de poesía. Yo creo que me habré leído prácticamente la mitad de los libros que había en español antes de bautizarme. Y para mí fue casi exclusivamente apabullamiento intelectual, no afectivo, intelectual, porque nunca me convenció la adoración, ni me convenció la música, ni me convenció en algunas actitudes que yo las tenía en mi niñez y en la iglesia bautista desde siempre, pero sí la sensación de que estaba frente a alguien o sea, a un conocimiento que yo no tenía, me dejó callado. Y luego tuve el privilegio de recibir estudios bíblicos del doctor Zurita, un extraordinario hombre que yo admiré mucho por su sencillez y su claridad al enseñar. Así que él me dio los estudios bíblicos y finalmente también mi compañero de pieza, que también hizo un trabajo extraordinario porque 4 años después mi compañero de pieza me presentó a su hermana y me casé con ella. Así que hizo el trabajo completo. Yo digo, así se dan buenos estudios bíblicos, presentándote a la hermana. Excelente, eso me parece buenísimo. Wow. Sí. Sí, mire, es interesante, ¿no? Usted acaba de decir algo que me identifica en mi adventismo. Yo soy tercera generación. ¿Okay? Mi abuelo fue el primer adventista, luego mis padres y luego yo. Sin embargo, la verdad es que yo no quería saber nada con la iglesia. Cuando fui un adolescente, me salí de la iglesia simplemente porque el hermetismo únicamente, vamos a decir así, de convencer, Ajá. ¿no? Solamente de convencer, no tenía nada de conexión espiritual o Correcto. una experiencia, ¿no? Entonces, Correcto. Entonces, allí es donde yo prácticamente me separé, Claro. me salí de lo que sabía. O sea, es interesante porque fui a visitar a todas las iglesias que decían que era el diablo, ¿no? No vayas a la iglesia católica porque es la bestia, no vayas a la iglesia protestantes porque te van a perder, etcétera, te vas a ir al infierno, en fin. Pero cuando las visité, porque ahora yo como rebelde también, encontré que mi intelectualidad estaba correcta. Mi Claro. conocimiento de la Biblia estaba bien, pero mi experiencia Claro. estaba cero. Claro. 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 Muy bien. Puede poner su cámara, pastor. Mire, quiero conversar ida y vuelta aquí. Cuando usted empezó a encontrar esos estudios, y me es interesante, porque como yo volví a la iglesia, es una experiencia que algún día lo contaré, no es el momento, no, es vuestra entrevista hoy. Pero también tuvo mucho que ver con leer muchos libros de Elena G. de White. Uh-huh. En mi casa estaban todos ahí, pero nunca los había tocado. Claro. Y cuando empecé a leer, especialmente los libros de los testimonios, mi quijada se cayó, porque ahí hablan de muchos problemas que hay en la iglesia. Y para mí, la iglesia era perfecta. Para mí, Claro. no habían problemas. ¿Verdad que sí, pastor? Claro, claro. ¿No es esa la idea que uno tiene? Sí, nos venden una idea de inmaculada. Exacto. Y entonces cuando yo empezaba a leer, que ella empezaba a decir, ¿no? Que mira, muchas situaciones, yo me quedé, wow. Entonces ahora quiero que avancemos en su trayectoria. Usted estuvo enseñando usted es un académico, un escritor, y obviamente también tiene un título de
para las familias, ¿no es cierto? Sí, tengo un título en terapia familiar, Terapia familiar. tengo otro título en mediación familiar y estoy terminando ahora una maestría en psicoterapia breve. Usted no termina de Sí, estudiar, ¿eh? no, a mí me encanta estudiar, es una parte de mí que no se va a ir. Yo mientras pueda seguir estudiando. Sí, sí, De hecho, ya estoy inscrito en la siguiente una vez que termine la que estoy terminando. De hecho, ya me aceptaron, así que apenas termine, que termino en febrero, comienzo con la otra. Excelente. Y por eso, los libros atrás dicen mucho, no, no son un adorno. Los libros que usted Ah, tiene no, no son un adorno. mi, mi biblioteca, aunque en los países que hemos vivido hemos ido dejando libros, yo he ido dejando libros como un reguero en todos los países donde hemos estado. Ahora ya no, estoy ordenando mi biblioteca y ahora he decidido hacer un orden distinto, pero soy de la generación de los libros en papel, me gustan los libros en papel. Ujú. Acá tengo el alto de libros que estoy leyendo en este momento y me gusta abrirlos, olerlos. Me encanta cuando me llegan los libros y lo primero que hago es olerlos, una manía mía. Eh, Tengo muchos libros electrónicos, pero no es lo mismo que cuando tú lees el libro en papel. Excelente. Dos cosas que quiero concentrarme ahora, de aquí para adelante. Una de ellas es, eh, cuando usted enseñaba en las universidades adventistas, Ujú. eh, sé que su experiencia al final quizás no fue muy bien recibida, y lo digo esto con mucho cuidado. Ajá. Eh, ¿Nos puede contar un poquito acerca de esas experiencias? Y luego quiero ir a su libro que prácticamente empezó este am, tremendo ministerio, como yo lo veo, de derrumbar mitos, ¿no? La verdad progresiva. Pero primero vamos a esta parte de su experiencia. Em, Cuando yo comencé, digamos, en mi etapa inicial, muy cuidadoso, fui el profesor más joven que alguna vez enseñó en teología en la Universidad Adventista de Chile. Con 29 años yo estaba convertido en profesor de teología. Eso me hizo ser muy temeroso los primeros años en el sentido de aprender. Tuve un muy buen director, que tú lo debes conocer, el doctor Guayara. Después tuvo el doctor Espinosa, personas que yo admiré muchísimo, pero a medida que iba pasando el tiempo, me fui encontrando con cosas que no me hacían mucho ruido, para decirlo francamente. Eh, Mi paso por la UAP fue muy lindo, pero ahí me empezaron a hacer ruido muchas cosas que no me gustaban de la forma de enseñanza y del... Después estuvimos en Perú, ahí también, ahí lo pasamos muy lindo, pero también tuvimos crisis en sentido de que yo planteaba cosas que de pronto no gustaban porque rompían el status quo o rompían paradigmas. Ahí escribí el libro La verdad progresiva, que fue muy bien recibido por un grupo y muy mal recibido por otro grupo. De allí mi esposa se enfermó, pensábamos que iba a morir porque la desahuciaron. La familia de mi esposa es australiana, así que nos trasladamos a Australia, pensando que mi esposa estaba en una situación ya final, y por un milagro, que eso es otra cosa que alguna vez puedo contar, y mi esposa se recuperó finalmente. De ahí pasamos a México. En México la experiencia con la gente fue extraordinaria, con la obra fue muy, muy difícil, porque habíamos estado en lugares cerrados, con mentalidad cerrada, pero nos llegamos a un lugar donde
era muy, pero muy difícil. Y yo hice planteos allí que cayeron muy mal, que provocaron mucho conflicto, y planteos que hoy día son absolutamente válidos, pero en un contexto donde no estaban acostumbrados que alguien desafiara algunas ideas. Así que de México regresamos a Chile y yo ya venía con la idea de México que yo no quería continuar más dentro de la organización. Así que llegando a Chile, volvimos a Chile solamente por una situación familiar, por mi madre, que teníamos que ayudarla me pidió que le ayudara a regularizar sus casas, porque mi madre es una persona muy ordenada, tiene 90 años en este momento. Y de ahí decidimos dejar la organización. El dejar la organización yo siempre me he sorprendido porque fue en un muy buen trato. De hecho, como yo pedí salir de la organización, pensé que no iba a recibir nada y al contrario, recibí mucho aprecio, me pagaron todo lo que tenían que pagarme, más incluso de lo que correspondía desde el punto de vista legal. Siempre hubo un reconocimiento de la División Sudamericana hacia mi trabajo y me lo hicieron sentir. De hecho, me llegó una carta de un presidente en ese momento que ya no está en la división, pero muy conceptuosa. Así que salimos muy bien, tranquilos, contentos, y nos vinimos a España, porque aquí en España viven nuestros hijos, y eso fue la motivación por venirnos a España. Nosotros hubiésemos querido regresar a México, porque, insisto, en México lo pasamos muy bien, tenemos amigos queridísimos, pero con la obra fue otra historia. Y regresamos a España. España es otra cosa, no es Latinoamérica. Por lo tanto, aquí cosas que yo planteaba en Latinoamérica que sonaban como si fuera herejía pura, aquí no impactan porque es parte de la cultura, la gente lo acepta, o por último no discute o no plantea, no se pone en la posición de plantear ciertas cosas que en países latinoamericanos se suponen desafíos que al final no son cuestiones. Yo estoy en desacuerdo con algunas cosas de la teología, y más que de la teología, del fondo, de la forma como hacemos teología, pero tampoco creo que es para categorizar a alguien. Al contrario, yo nunca he dejado de sentir lo que siento, me siento cerca del Señor, nunca he dejado de predicar. De hecho, yo predico todos los sábados. Sigo haciendo seminarios para las diferentes universidades adventistas. La semana antes pasada hice un seminario para la Universidad Peruana Unión, sede Juliaca. 2 semanas antes había hecho para la Universidad Peruana Unión de sede Lima. Y así permanentemente estoy colaborando con iglesias adventistas en todo el mundo. Las próximas 2 semanas tengo una conferencia, la segunda, con las personas de la división rusa, o sea, está en Moscú, pero no me acuerdo cómo es la división, me olvidé el nombre, para toda la gente que trabaja en la división, sobre salud mental y religión. Va a ser la segunda conferencia que voy a dar con ellos. Así que yo nunca he estado alejado. Lo único fue simplemente decidí salir, nadie me pidió que saliera, simplemente porque consideré que era una contradicción, me estaba haciendo mal emocionalmente estar intentando seguir en una línea en la cual yo encontraba mucha oposición y sentía que no hacía bien ni a la obra ni me hacía bien a mí. Así que, siendo yo un profesional, porque yo soy profesional, sabía que no me iba a morir de hambre, así que salí con toda tranquilidad. De hecho, hoy tengo más trabajo que el que tenía en la obra cuando trabajaba en la obra. Claro, económicamente gano más ahora que cuando estaba en la obra. Nunca fue mi motivación esa, motivación económica, nunca. Sino simplemente fue cuestión de coherencia. Yo no puedo seguir, por ejemplo, yendo a enseñar ética a alumnos, porque yo enseñaba ética,
con cosas que no estoy de acuerdo, que me parecen... Entonces yo le dije al último campo donde trabajé, yo no puedo, o sea, yo me siento mal como conmigo mismo de intentar defender algo en que yo creo que no se puede defender. Entonces, por una cuestión de coherencia, y yo no soy, aparentemente, porque me han puesto el cartel de conflictivo, yo no soy conflictivo, yo no peleo con nadie. De hecho, yo no tengo gente con la cual pelee, nunca, de hecho, nunca he estado en una pelea, ni física ni dialéctica, yo le escapo a las peleas, yo escribo, Sí, mire, yo le digo así en broma. claro, Le digo claro. en broma a la gente, ten cuidado de ser enemigo de un escritor, porque eso es otra cosa. Porque los escritores tarde o temprano terminamos diciendo lo que tenemos que decir por escrito. Exacto. Es otra cosa. Sí, ahí es donde quería llegar, ¿no? Porque a veces sucede que mucho de este ataque o de esta etiqueta, ¿no? Que, como ustedes se le han dado, de controversial, etcétera, viene por la información, ¿no? Viene por la información. Entonces, como acaba de decir también, hay que tener cuidado cuando te vas a enfrentar a un escritor, porque el escritor ha leído mucho, tiene bastante conocimiento. Y entonces, tú no vas a venir a decir algo así porque has escuchado de fulano o del video que viste de Mengano o porque en Claro, redes sociales alguien escribió qué cosa y entonces ahora Miguel Ángel Núñez escribe algo totalmente distinto. No, ¿no? claro, claro. Es un, lamentablemente estamos, de hecho yo estoy escribiendo un libro que alguna vez hice un artículo, pero ahora estoy convirtiendo el libro, que se va a llamar Teología Chatarra, como una especie de algo que ocurre en las redes sociales. Gente que tiene muy poca formación, que tiene muy poca capacidad de lectura, que tiene muy poca capacidad deductiva, se pone a escribir y dice cualquier cosa eh, y genera lo que yo llamo teología chatarra, es decir, una teología muy tóxica, con cuestiones que finalmente son dañinas. De hecho, tengo frente a mí el computador, ayer escribí un libro, o sea, un artículo que se llama Abuso Espiritual, y hoy día estoy escribiendo la segunda parte que se llama Adicción a la Religión. Estamos creando verdaderos adictos, simplemente porque no los ayudamos. Yo pienso en los pioneros adventistas. Yo admiro mucho a los pioneros adventistas. Lo digo en mi libro La Verdad Progresiva, que si los pioneros adventistas resucitaran, varios de ellos, yo no estoy seguro si querrían participar del movimiento adventista hoy día, porque es algo distinto a lo que ellos formaron. La mayoría de la gente no entiende que los que formaron la iglesia eran gente honesta, a carta cabal, pero gente estudiosa, pero realmente estudiosa. Un profesor normalista como era Jaime Huay, campesinos, que habían varios, el primer presidente de la Asociación General fue un campesino, un capitán de barco, un médico, pero un médico al estilo del siglo XIX, que además de médico era veterinario, es decir, no había mucha diferencia. Gente muy estudiosa, autodidacta. J. Newhandry, no es casualidad que tengamos una universidad con su nombre, J. Newhandry era una mente privilegiada, gente que estudiaba sin tener las posibilidades que tenemos nosotros hoy día. Yo tengo una biblioteca en este momento como de 7.000 libros y debo tener unos 60.000 en libros electrónicos. Pero la biblioteca de J. Newhandry era de 600 libros y esa se consideraba una tremenda biblioteca. Y era una persona tremendamente estudiosa. Entonces, cuando yo veo a gente hoy que se atreve a opinar sin haber, como yo suelo bromear, sin haber leído ni al Condorito, ni a la Mafalda,
y se atreven a opinar, yo digo, ay Señor, ¿en qué hemos llegado? Y se está configurando una figura que es muy peligrosa. De hecho, ya hay varios estudios sociológicos de los fenómenos conspiranoides que hay hoy día, de los fenómenos religiosos que hay hoy día, que están sustentados sobre una teología sin sustento. O sea, la gente estudia muy poco, lee muy poco. Ayer una persona, por haber escrito el artículo sobre abuso espiritual, y yo había opinado, mi esposa me dice, bueno, ¿quién te mandó a opinar? Porque mi esposa me lo larga así. Y haber dicho que me parece que es una convicción que yo tengo, pero es una cuestión de convicción, no lo estoy imponiendo a nadie, que es una cuestión de la vacunarse, por ejemplo, que es lo que yo creo. Cada uno tiene derecho a vacunarse o no, pero yo creo que es un deber cívico. Es decir, no solo me protejo yo, también ayudo a protegerse a otras personas. Y alguien me escribe y me dice, pero pastor, en la Biblia, todo lo que hay que saber sobre medicina está en la Biblia. Y yo digo, Señor, y le conté, y digo, pero la Biblia no es un libro de medicina, ni siquiera es un libro de ciencia. Si tú me dices, hay principios que podemos, ahí yo te creo. Hay algunos consejos muy útiles, te creo. Pero decir todo lo que hay que saber para superar el COVID está en la Biblia, ay, estamos entrando en una era, como dice un filósofo francés, nunca hubo tanto conocimiento al alcance de las personas como en el siglo que estamos viviendo, y nunca hubo tanta ignorancia como la que estamos viviendo. Hay un contraste. Sí, creo que hay un patrón aquí, que es una contradicción, ¿no? Porque estamos en la revolución de los medios de información. Claro. Tenemos acceso a mucha información. El problema no es el acceso, el problema Correcto. es qué es lo que tú accesas. Correcto. ¿Qué es lo que tú lees? Número uno. Número dos, ahora cualquier payaso puede poner Correcto. cualquier cosa en las redes sociales y algunos... Correcto. ¿no? Correcto. El último libro que escribió el semiólogo y novelista y escritor italiano Umberto Eco, él dice así muy en serio, antiguamente el borracho del pueblo se iba a la cantina y decía las estupideces en la cantina y quedaba en la cantina. Pero hoy día la gente tiene un teclado y por lo tanto magnifica las ideas que tiene. Uno piensa, por ejemplo, estoy leyendo un libro que empecé a leerlo ayer, que se llama Conspiranoide, que es escrito por un periodista español que se pregunta cómo es que surgen todas estas teorías conspirativas en un mundo supuestamente tan educado como el que tenemos hoy día. Porque la mayoría, por ejemplo, si comparamos con el comienzo del siglo XX, donde el analfabetismo era prácticamente el 70% de la población era analfabeta, con lo que vivimos hoy día, donde el 90% de la población es alfabeta, es decir, donde prácticamente es muy poca la población que no lee. O sea, estamos hablando de una generación educada, pero estamos hablando de una generación educada con ideas absurdas, ideas que uno se pone a preguntar y dice, pero ¿de dónde surge? Me llamó mucho la atención este periodista español con su libro que acaba de salir, que tiene razón en algunas cosas, porque tenemos mucho acceso, como tú dices, a la información, pero no entendemos que la información está controlada. Facebook, la gente piensa que Facebook, vamos, por poner caso, Facebook es todo natural, y en Facebook no hay nada natural. Son puros algoritmos que controlan la información, que sale y que no sale. Por eso que Facebook en este momento está en problemas legales en Inglaterra, está en problemas legales en Francia, está en problemas legales en varios lugares porque ellos manejan la información que sale. Inclusive manejan la política también. Pero claro, por supuesto, ellos manejan qué aparece y qué no aparece.
Ayer en la hora de almuerzo en casa tuvimos una conversación muy interesante, habían 3 jóvenes presentes y hablamos sobre los posicionamientos en YouTube, por ejemplo, que todo está manejado por algoritmos, no hay ningún duendecillo metido detrás controlando, sería imposible con los millones de páginas que existen de que hubiera alguien que pudiera revisarlos. Hay algoritmos y los algoritmos están controlados de tal forma de que ciertas cosas pasan y otras cosas no pasan. Yo me puse, por interés personal, hace poco fueron las elecciones en Chile, unas elecciones políticas que tienen mucho impacto para la política chilena, y me interesé en saber sobre los candidatos y de pronto me empezaron a llegar noticias, me empezaron a llegar videos. Y yo dije, ¿en qué momento se me llenó mi pantalla de videos de políticos? Y generalmente yo no reviso política, pero como me interesé, ya apareció. Porque son algo, Ujú. Yo, son yo, algo, yo manejo un negocio aquí, ya, ¿no? Y a nosotros nos entrenan ajá, cómo hacer ese truco. Eso, claro, eso se llama encarcelamiento ajá, audiencias. correcto. Sí, Solamente basta de que alguien toque algo, por ejemplo, en mi caso de bienes raíces, entonces va a ajá, ser bombardeado con todo lo que yo he creado acerca de bienes raíces. claro, ¿Ya? Y lo claro. mismo sucede con la religión y lo mismo sucede con todos los demás. Exactamente, Y entonces, exactamente. Entonces, eh, cuando la gente dice, lo leí en YouTube, lo vi en YouTube, o lo vi en Facebook, me dan ganas de reírme porque no sabe que está siendo direccionado hacia cierta cosa. Ahora, distinto es decir, busqué, busqué un autor. Me interesa, estoy escribiendo varios artículos sobre conspiración y sobre adicción a la religión. Yo no voy a internet, voy a los libros, a mm, gente que se ha dado el trabajo de estudiar, de analizar, de comparar, de contrastar información, etcétera, que es lo que normalmente no hacemos. eh, Bueno, no, sí, una pregunta así en esto y luego pasamos a otro tema. Wikipedia es algo que no es oh, aceptable, no es aceptable en el mundo académico, no, pero no, nada. la mayoría de la gente cita o cree que sabe mucho porque lo leo en Wikipedia. Bueno, yo he hecho un experimento con Wikipedia. Yo he reeditado, porque cualquiera persona puede editar, yo he reeditado el artículo que hay sobre la iglesia adventista, corrigiendo algunas cosas que son falsas, como por ejemplo que Elena G. White fue la fundadora de la iglesia adventista, y a los 2 o 3 días vuelve a estar la mala información. Es decir, Mm, hay otro que edita porque dice, no, esto está mal, lo cambia. Entonces, no, Wikipedia, cuando yo hacía clases, y bueno, yo sigo haciendo clases para 2 universidades, yo les digo a mis estudiantes, si me usas Wikipedia, te quito 20 puntos de tu trabajo. exactamente, De parte, eso- nada, nada. sí, a eso es lo que quería llegar, ¿no? Y que quede bien claro esto para los que supuestamente se llenan de información. No, El peor lugar donde encontrar tu información es Wikipedia, especialmente en religión. claro, claro. Vayamos al asunto de progresismo. Ah, Miren, sí. mi nombre avatar en Instagram es el progre del séptimo día. Te Porque metes el dedo en la llaga, la palabra progre es una claro. lisura, es una mala palabra en Latinoamérica. No sé si Bueno, usted lo sabía, ¿no? correcto, sí, no, sí lo sé, lo sé. Bueno, yo lo he puesto como mi nombre para que no haya ningún temor, ningún miedo. Es más, uno de mis buenos amigos aquí en la Universidad de Loma Linda, un magnífico teólogo que se acaba de retirar, eh, respondió esta pregunta de la siguiente forma. La pregunta fue, ¿por qué la iglesia adventista, ¿no?, la que pertenecemos, somos tan tradicionalistas, somos tan ultraconservadores?